Y él, el Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, dice en Lucas 19, versículos 17 y 18. Pues estamos hablando del esqueleto de la cabeza, que es conocida coloquialmente con el nombre de calavera. Y precisamente en este pasaje nos está señalando el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado y recibió ahí todos nuestros pecados, y con su sangre preciosa nos ha limpiado de todos los pecados en ese preciso momento, en aquella cruz, en el lugar llamado de la calavera. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestro departamento es el de Facultativo de Ciencias Morfológicas, la Cátedra de Anatomía Humana. Estamos estudiando ahora los huesos del viscerocráneo. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías y de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. Pues como hemos mencionado muchas veces, al empezar el estudio de una nueva región de la anatomía humana, nos pareciera que estamos empezando a leer en un idioma que no lo vamos a poder entender. Generalmente aplicamos el chino, ¿no? Esto para mí es chino, decimos, pero es bien sencillo, ¿no? Aquí está hablando y nos dice el hueso frontal, carilla lateral del frontal, escotadura supraorbitaria, eminencia frontal media o glabela, arcos superciliares, hendidura orbitaria superior, conducto óptico, conducto o canal infraorbitario, agujero infraorbitario, tabique de las fosas nasales, fosa mirtiforme, agujero mentoniano. Entonces lo que estamos haciendo no es leer las palabras, sino estamos leyendo la anatomía, que es el objetivo nuestro. El viscerocráneo, pues ya hemos abordado algunos eh, videos en los cuales hemos hablado del esqueleto del cráneo. Hemos delimitado los huesos en en ocho huesos, cuatro impares y dos pares. Y también habíamos mencionado que la parte inferior del esqueleto de la cabeza es denominado viscerocráneo. El viscerocráneo o esqueleto de la cara, que está formando lo que se conoce con el nombre de macizo facial. Ahí tenemos entonces el viscerocráneo o macizo facial completamente aislado, que tiene aproximadamente 14 huesos. Ahí están precisamente los huesitos desarticulados, como vamos a mencionar. Los huesos pares son dos nasales, dos palatinos, dos conchas nasales, dos lagrimales, dos malares, dos maxilares y un vómer. Es un hueso impar localizado en la línea media en la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Pues tal como ya había adelantado, el viscerocráneo está dividido en dos mandíbulas, en una mandíbula que se llama mandíbula superior y en la mandíbula inferior. Pues esta palabra mandíbula deriva del latín medieval, que significa masticar. La palabra es mandere. Y pues como habíamos mencionado, la mandíbula superior está formada por los huesos maxilares fundamentalmente. La base, se podría decir, que está sustentando a la mandíbula superior son los dos huesos maxilares articulados entre sí. Y pues aquí numeramos. Uno, los huesos nasales. Dos, los huesos palatinos. Tres, las conchas nasales. Cuatro, los huesos lagrimales. Cinco, los huesos maxilares. Y seis, los dos huesos malares, haciendo un total de 12 huesos, más este, que es el vómer, que es un hueso impar, localizado en el tabique de las fosas nasales, y la mandíbula inferior, constituida por un solo hueso muy resistente, que
es precisamente la mandíbula. Aquí tenemos una vista posterior del cráneo y pues en esta vista posterior se delimita claramente lo que son las fosas nasales formadas por varios huesos del macizo facial más algunos huesos del cráneo. Luego tenemos a las dos fosas cigomáticas que están también siendo formadas por el viscerocráneo, ¿no? Entonces, a los dos lados. Y luego tenemos la gran cavidad bucal que también está formada por los huesos del viscerocráneo. En una vista anterior, a este nivel estaríamos viendo las dos cavidades orbitarias, por lo tanto, los huesos del viscerocráneo forman las cavidades orbitarias, las fosas nasales, las fosas pterigomaxilares o cigomáticas y la gran cavidad bucal. Entonces ahí están las que se ven claramente por detrás. Y pues vamos a empezar a desglosar cada uno de los huesos y empezaremos con el hueso maxilar que está formando parte de los huesos de la mandíbula superior. Como habíamos mencionado, es un hueso par que se articula con el del lado opuesto en la línea media y que por sí solo está formando la mayor parte del esqueleto de la mandíbula superior. Aquí estamos viendo a este hueso que en su interior presenta una gran cavidad, por lo cual vendría a estar dentro de la clasificación de hueso neumático. Sin embargo, también vemos que es bastante irregular, pero para su descripción se le ha dado una forma que la vamos a detallar, pues el hueso maxilar está formando parte de la cavidad orbitaria, parte del piso y la pared medial de la cavidad orbitaria. Está formando también la pared lateral de las fosas nasales y obviamente está formando, como ya hemos mencionado, parte de la fosa cigomática o pterigomaxilar y por último está formando parte de la cavidad bucal donde se localiza, como ya habíamos dicho, en la parte central del maxilar superior, de la mandíbula superior. Entonces el maxilar se une al del lado opuesto, aquí estamos viendo su lugar vacío y aquí estamos viendo la cara medial, donde podemos apreciar el orificio de entrada al seno maxilar, que es la gran cavidad neumática que tiene este hueso. Habíamos mencionado que no tiene una forma definida, sin embargo, para su estudio metódico y sistemático se le ha dado una forma cuadrilátera en la cual pues podemos distinguir todo esto que está a este lado que es la cara externa y toda esta imagen nos está mostrando la cara interna o medial. Y pues aquí en la cara interna medial delimitaremos con esta línea roja el borde superior del hueso maxilar, en el cual se desprende hacia arriba este que es el proceso frontal o rama ascendente del hueso maxilar. En el resto del borde veremos pues unas superficies más o menos excavadas que son semiceldillas que al articularse con la cara inferior de los laberintos etmoidales van a formar celdas completas que contribuyen a la formación de los senos paranasales. Luego tenemos este borde que es el borde inferior o alveolar, el cual pues está dando paso a los alveolos dentarios. En algunos casos, pues este borde alveolar también es llamado proceso alveolar. Ahí tenemos entonces este borde donde se articulan las piezas dentales por medio de gónfosis. Luego tenemos el borde anterior o nasal, que está formando parte de las narinas y que también está formando parte del extremo anterior de la cavidad bucal. Y por último tenemos el borde posterior o maxilar, palatino también podríamos decirle porque se articula con el palatín. Y en la cara externa vamos a ver esta gran apófisis, que es la apófisis piramidal orbitaria o cigomática, que tiene la forma de una pirámide triangular. Y en la cara interna observaremos esta gran apófisis, que es la apófisis palatina, y sobre todo este gran
orificio, este gran hiato, que es el hiato de entrada al gran seno maxilar. Y pues ahí estamos delimitando la apófisis cigomática o piramidal del hueso maxilar. También hemos dicho que podría llamarse orbitaria porque está muy en relación con la cavidad orbitaria. Y pues, como habíamos mencionado, es una pirámide triangular que tiene tres caras. Una cara superior que es orbitaria, una cara anterior geniana, una cara posterior o cigomática, un vértice truncado y una base que es donde se encuentra el orificio de entrada al seno maxilar. En la cara externa, además, vamos a encontrar nosotros las eminencias alveolares. Cerca al borde alveolar encontraremos las eminencias alveolares determinadas por las raíces de las piezas dentarias articuladas con el borde alveolar del hueso maxilar. Luego también encontraremos que entre estas eminencias alveolares, la que corresponde al diente canino es más sobresaliente, por lo cual se le da el nombre individual de eminencia canina. Y por último, medial a la eminencia canina y entre esta y el borde interno del maxilar se encuentra una depresión que es la fosa incisiva, antiguamente conocida con el nombre de fosa mirtiforme, que da inserción al músculo mirtiforme, cuyo nombre actual es depresor del tabique nasal. Seguimos entonces ahora viendo la apófisis cigomática o apófisis orbitaria y habíamos dicho que es en forma de pirámide triangular con una cara superior, que es la que estamos viendo aquí, que está también mostrándonos esta proyección del hueso. El vértice truncado, como verán ustedes, es triangular y muy dentado de esta apófisis orbitaria. Pues, ¿qué vamos a encontrar en la cara superior de esta apófisis orbitaria? Vamos a encontrar este surco, el surco infraorbitario. Ese surco infraorbitario que se continúa con un conducto, el conducto infraorbitario, y pues los dos labios del surco infraorbitario se unen y muchas veces, como en este caso, se presentan a manera de una sutura que está delimitando este otro que es el conducto infraorbitario. Y ahí lo tenemos al conducto infraorbitario y unos 5 milímetros por detrás y lateralmente al conducto infraorbitario se desprende este otro pequeño conducto. Es el conducto dentario alveolar anterior y superior que da paso al nervio alveolar anterior y superior para dar inervación a los incisivos y al canino de la arcada correspondiente. Y pues en la cara superior orbitaria habíamos mencionado el canal infraorbitario, el conducto infraorbitario que desemboca en la cara anterior en el agujero infraorbitario. Por todas estas estructuras, como verán ustedes, está pasando la rama maxilar del nervio trigémino. Ahí tenemos el ganglio trigeminal, la rama oftálmica, la rama mandibular y la que nos interesa, la rama maxilar, que se relaciona con la cara posterior del maxilar y luego aborda el piso de la cavidad orbitaria en el canal infraorbitario, se introduce en el conducto infraorbitario y termina dando sus ramas terminales por medio del agujero infraorbitario. Una situación similar pues ocurre con la arteria infraorbitaria, rama de la maxilar interna y de la carótida externa. La arteria infraorbitaria recorre también el canal infraorbitario, el conducto infraorbitario y sale de este conducto infraorbitario a nivel del agujero infraorbitario que es fácilmente palpable. La cara posterior o infratemporal es toda esta. Y en la cara posterior o infratemporal, nosotros vamos a encontrar en su parte media una eminencia, ¿no? La eminencia maxilar o prominencia o protuberancia maxilar o tubérculo del maxilar. Aquí estamos viendo un cráneo articulado. Ahí está la apófisis cigomática, ahí están las fosas alveolares, las alas mayores del esfenoides. Las alas mayores del esfenoides y toda esta es la fosa cigomática o pterigomaxilar.
Pues esta cara posterior de la apófisis orbitaria o cigomática del hueso maxilar está formando parte de esta fosa. Como habíamos dicho, al medio se encuentra el tubérculo maxilar o tuberosidad maxilar, sobre la cual se encuentran algunos orificios como estos, que van a dar paso a los nervios dentarios posteriores y superiores. En la parte superior de esta cara vamos a encontrar un surco oblicuo que de medial a lateral se va hacia arriba hasta encontrarse con una escotadura, con la escotadura correspondiente a el inicio del canal infraorbitario. Por este surco está discurriendo el nervio maxilar hasta llegar a este canal y convertirse o cambiar de nombre a nervio infraorbitario. Lateralmente, esta cara de la apófisis piramidal es acanalada y por ahí se deslizan algunos fascículos del músculo temporal. Aquí también estamos aprovechando para ver el borde posterior de la apófisis palatina del hueso maxilar. La cara anterior del proceso cigomático es esta que se está viendo aquí en esta vista lateral, y en esta vista anterior estamos viendo también aquí la cara anterior ogeniana de la apófisis cigomática, donde se destaca la presencia del agujero infraorbitario, que se encuentra a medio centímetro, 5 milímetros por debajo del reborde orbitario y a 3 centímetros lateral a la línea media. Es muy importante estas mediciones, puesto que son un punto de referencia para localizar el agujero infraorbitario y su contenido. Inmediatamente por debajo, inmediatamente encontramos una zona deprimida que es la fosita canina. Esa fosita canina que da inserción al músculo canino o elevador de la comisura bucal y del labio superior. Como habíamos mencionado, es una pirámide triangular que tiene un vértice truncado, triangular, muy dentellado, que se articula con el hueso cigomático o malar. Entonces, esa es la descripción de la apófisis cigomática. Nos faltaría ver la base, que es el orificio de entrada al seno maxilar, que la veremos en la cara interna. ¿Qué músculos se insertan en la cara externa del hueso maxilar? A nivel del proceso frontal se va a insertar este músculo que es el elevador común del ala de la nariz y del labio superior. A nivel del reborde orbitario se va a insertar este otro músculo que es el elevador del labio superior. A nivel de la fosa canina se insertará este músculo que es el músculo canino o elevador de la comisura bucal o músculo de la ira. ¿Ya? Y a nivel de la fosita mirtiforme o canina se insertará este músculo mirtiforme o depresor del tabique. Y por último, a nivel de las eminencias alveolares correspondientes a los dientes molares, se inserta el borde superior del músculo buccinador. Habíamos mencionado la importancia de acordarnos que el agujero infraorbitario se encuentra a medio centímetro del reborde infraorbitario y a 3 centímetros de la línea media. Pues ahí podemos localizar el agujero infraorbitario con la salida del nervio infraorbitario, que como verán ustedes por sus ramas inerva al párpado inferior, al ala de la nariz y al labio superior y parte de las partes blandas de la cara. Entonces, ¿para qué me sirve conocer esto? Pues para, en caso de tener algún paciente con el labio superior seccionado, pues colocamos la anestesia en este nervio infraorbitario y tenemos toda esta zona anestesiada para trabajar. En una ocasión, en el hospital de El Kenco, pues tuve un paciente de estas características y les realizamos pues este bloqueo para tener un resultado parecido a este. Entonces, qué importante, vean ustedes, es conocer esto para un médico de guardia, de emergencias, pues le sirve mucho porque este tipo de cortes en la cara por accidentes o por riñas son los que llegan al servicio de emergencias y que podemos solucionar posteriormente, pues si el paciente desea, será derivado a un cirujano plástico estético
para que haga las correcciones necesarias. Nosotros en el momento cohibimos la hemorragia y dejamos sin solución de continuidad. Terminamos la cara externa y pasamos ahora a la cara interna del maxilar. Y pues en la cara interna del maxilar vamos a encontrar tres partes. Una parte media donde se encuentra la apófisis palatina, ya está delimitando la apófisis palatina, que es una apófisis aplanada de arriba abajo y horizontal. Está delimitando hacia arriba una porción nasal de la cara interna del maxilar, donde apreciamos claramente el gran orificio de entrada a esta gran cavidad que es el seno maxilar, y por lo tanto todo esto se constituye en la base de la apófisis piramidal que ya la hemos descrito, y una porción bucal que está formando parte de la pared lateral y del paladar duro en la cavidad bucal. Pues aquí estamos viendo el borde interno de la apófisis palatina. La apófisis palatina es una apófisis triangular con un borde medial, un borde lateral y un borde posterior. Como verán ustedes, el borde medial presenta estos dentellones para articularse con el lado opuesto, y más o menos a la altura de los incisivos se eleva y forma esta cresta, la cresta incisiva, y más adelante va a presentarnos un surco que al articularse con el lado opuesto formará un conducto, el conducto incisivo, por donde pasan los vasos y nervios nasopalatinos. Estamos viendo todavía la apófisis palatina. Aquí estamos viendo una proyección posterior, donde vemos el borde posterior de la apófisis palatina. Esto es hacia anterior, esto es hacia posterior, esto es lateral y esto es medial. Ahí está el borde medial de la apófisis palatina. Aquí también está el borde medial que se articula con el lado opuesto por medio de esa superficie muy dentellada. El borde lateral, pues está adherida a la cara interna del hueso maxilar, y el borde posterior es libre para articularse con la lámina horizontal del palatino. Entonces aquí estamos viendo la sutura interpalatina. Ahí vemos nuevamente la palatina por su cara inferior, ahí está su borde medial, ahí está su borde lateral, ahí está su borde posterior, y aquí vemos la articulación de las dos apófisis palatinas, que da como resultado la presencia de este conducto, el conducto incisivo, por donde pasan los vasos y nervios nasopalatinos. Como verán ustedes, en el borde externo de la apófisis palatina del maxilar, en su cara inferior, presenta un surco bastante pronunciado en este caso. Lo mismo a este lado, ¿no? Por ese surco están discurriendo los vasos y nervios palatinos mayores o palatinos anteriores. Nuevamente vemos la cara inferior de la apófisis palatina, pero aquí estamos redundando en el borde posterior. Vean cómo el borde posterior se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Al articularse las dos apófisis palatinas y las dos láminas horizontales del hueso palatino y las láminas horizontales del palatino con las apófisis palatinas del maxilar, están formando esta sutura que se ha venido a llamar sutura cruciforme o crucial. En la porción nasal de la cara interna, vamos a seguir viendo, encontramos en primer lugar cerca al borde superior y en el borde superior semiceldas que van a articularse con la cara inferior de los laberintos etmoidales para formar parte de los senos paranasales. Luego vamos a encontrar el gran orificio de entrada al hiato maxilar. Encontramos esto que es la fisura palatina en relación con la apófisis maxilar del hueso palatino. Encontramos este surco, que es el surco lagrimal, que al articularse con el hueso lagrimal van a formar el conducto naso-lagrimal, ¿sí? Luego encontramos
esta cresta que es la cresta de la concha nasal, o cresta turbinal inferior, también se llama, donde se articula el borde superior del el cornete inferior. Y por último, en la vertiente posterior del canal lagrimal, encontraremos el cornete lagrimal, que está también terminando de formar el conducto lágrimo nasal. ¿Con qué se articula la porción nasal? ¿No? Detrás del hiato de, del hiato maxilar de entrada al seno maxilar, pues se encuentra una superficie que está cruzada por un surco que al articularse con el hueso palatino van a formar el conducto palatino anterior o palatino mayor, por donde pasan los nervios y vasos palatinos mayores. Habíamos mencionado la presencia de esta apófisis del hueso palatino, que es la apófisis maxilar, que va a ir a articularse con la fisura palatina de el hueso maxilar. Eso es en lo que se refiere a algunas de las relaciones de la cara medial. Cuando veamos el seno maxilar, veremos que hay otras relaciones articulares que van disminuyendo el tamaño del orificio de entrada al seno maxilar. Y pues ahora veremos el seno maxilar. Ahí tenemos el orificio de entrada del seno maxilar, que tiene las mismas caras que la apófisis piramidal, orbitaria o cigomática del maxilar. Aquí podemos apreciar esta que es la cara superior, esta que es la cara anterior o geniana y esta que es la cara posterior o cigomática. En este corte estamos viendo hacia arriba la cavidad orbitaria, estamos viendo la pared superior u orbitaria de esta apófisis piramidal, estamos viendo la pared posterior de esta cavidad y estamos viendo la base con el orificio de entrada al seno maxilar. En esta imagen estamos viendo por debajo el piso de las cavidades orbitarias y por lo tanto la pared superior de el seno maxilar. En esta otra imagen, pues nos está mostrando nuevamente la pared anterior del seno maxilar, la pared posterior del seno maxilar y nos faltaría esto que es el techo. Sin embargo, a manera de comentario, esta parte inferior es conocida por los cirujanos maxilofaciales y por los odontólogos como el piso del seno maxilar y pues tiene algunas aplicaciones clínicas propias de la especialidad. Y pues el orificio de entrada al seno maxilar está cubierto parcialmente, primero, por este hueso, el número 3 que es la concha lagrimal, por este número 4 que es la lámina vertical del palatino, miren, el palatino articulándose con el maxilar. También está cubierto por la concha etmoidal media y la superior. Del etmoide se están partiendo algunas apófisis como esta, que es la apófisis unciforme con su prolongación lagrimal y su prolongación maxilar. El hueso lagrimal también está participando algo y vemos como el gran orificio de entrada al seno maxilar se ha reducido a este pequeño orificio de entrada. Y cuando las fosas nasales están tapizadas de mucosa pituitaria, el orificio es aún más pequeño. Por lo tanto, debemos nosotros acordarnos que el orificio de desembocadura del seno maxilar se encuentra en el meato medio a nivel del hiato semilunar. Entonces aquí vemos una radiografía en la cual este lado del seno maxilar está relativamente normal, pero a este otro lado encontramos que está opacado, que tiene algo de contenido. Pues aquí está invertida la imagen. El contenido podría ser este que es pus, ¿no? La sinusitis. Antiguamente, pues se hacían punciones a través de los huesos que son bastante delgados para llegar hasta el seno maxilar, incluso al seno frontal, y hacer los lavados y drenaje del absceso en la sinusitis. Hoy en día, gracias al avance de la tecnología, obviamente inspirada por Dios, tenemos endoscopios que nos muestran muy claramente todo el interior de las fosas nasales y en este caso estamos viendo el orificio de entrada al seno maxilar. Una vez localizado el orificio de entrada al seno maxilar, pues con nuestro endoscopio
con un canal de trabajo ingresamos al seno maxilar y ahí fácilmente pues podemos aspirar el contenido purulento y lavar el seno maxilar con soluciones antisépticas y pues solucionamos el problema de sinusitis que si no se hace un adecuado tratamiento se convierte en una enfermedad crónica. En el borde superior del maxilar, pues se destaca la presencia de este proceso frontal del maxilar. Estamos viendo aquí la cara externa, interna, perdón, y a este lado estamos viendo la cara externa de este proceso frontal del hueso maxilar y al mismo tiempo aprovechamos para ver pues el borde superior. Este borde superior por detrás se articula con el hueso plano del etmoides y estas semiceldas que están también en este borde se articulan con la cara inferior de los laberintos etmoidales. Ahora, eh, el borde posterior de la apófisis frontal se articula con el hueso lagrimal y con él están formando el conducto lácrimo-nasal. Ahora, a nivel de esto que es la cresta conchal, se articula la concha nasal o cornete inferior. Ahí está precisamente en la cara externa las articulaciones de la apófisis frontal. En primer lugar, tiene un borde superior que se articula con el borde nasal o escotadura nasal del frontal. Un borde anterior que se articula con el borde posterior del hueso nasal y un borde posterior que se articula con el hueso lagrimal. En la cara externa de la de la rama maxilar o el proceso frontal del maxilar se encuentra una cresta vertical. Por delante de la cresta la superficie es lisa y por detrás es cóncava en forma vertical. Está formando un semicanal que al articularse con el unguis se convierte en un canal completo que es el canal del saco lagrimal. Seguimos viendo el borde superior, ¿sí? Y pues además veremos en esta proyección de la cara interna, ahí está la cara interna, cómo el borde posterior está articulado con el hueso lagrimal, ¿ya? Y la cresta turbinal inferior está articulada con la concha nasal y la cresta turbinal superior o concha etmoidal está articulada con el cornete medio, con el borde superior del cornete medio o concha etmoidal media. El borde inferior, habíamos dicho, no es nada más que el borde alveolar que en odontología se conoce con el nombre de procesos alveolares. Ahí está el proceso alveolar, las eminencias alveolares, la eminencia canina y pues las piezas dentales que son los dos incisivos, medial y lateral, incisivo medial, incisivo lateral, el canino, premolares, primer premolar, segundo premolar y molares, tres molares, primero, segundo y el tercero que falta aquí. Aquí, uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos. Aquí también falta el tercer molar, que, pues, como veremos en cavidad bucal, ocasiona problemas en su brote. El borde anterior. El borde anterior nos presenta esto que es la escotadura nasal. Esta escotadura nasal está formando parte de las narinas. Esta escotadura nasal remata en una saliente muy marcada que al articularse con el lado opuesto forman una saliente en forma de cono muy afilado que se ha venido a denominar espina nasal anterior. En el borde anterior pues vemos también en este caso la sutura que es visible en el extremo anterior o en el extremo inferior de este borde. Por arriba de este borde se continúa con el borde inferior de los huesos nasales. Medialmente nos encontraremos con el tabique nasal, el vómito posiblemente, y de esa manera se están delimitando las narinas óseas, ¿no? Por medio de esta escotadura nasal. Y el borde posterior del maxilar, ahí está el borde posterior, es todo esto, ya está muy en relación con la tuberosidad del maxilar y nos presenta en su extremo superior una superficie triangular rugosa, el trígono palatino, y hacia abajo también una superficie rugosa. En la parte superior, ahí está el trígono palatino, y en la parte inferior esta superficie. Estas
dos superficies se articulan, la de arriba con la apófisis orbitaria del hueso palatino y abajo se articula con la apófisis piramidal del hueso palatino. Pues aquí vamos a ver, ahí está el maxilar, visto por detrás, ahí está la gran cavidad, ahí está el vértice, ahí está la narina, ahí está el trigono y pues ya vamos a ver cómo se va a ir articulando con otros huesos. Muchísimas gracias por su atención.